Bueno, muy bien, esta noche nos acompaña en Hora de Negocios Pablo Corredor. Él es el gerente de XM. Doctor Pablo Corredor, muy buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, Paola. Muchas gracias. Bueno, doctor Corredor, ¿qué es lo que está pasando en América Latina? Hemos visto por estos días los colombianos que hay racionamiento de energía en Venezuela, en Ecuador. Ahora se dice que también en Cuba Fidel Castro está planeando hacer una serie de racionamientos. Hay apagones en Brasil, en Paraguay y grandes riesgos en México y en la Argentina. América Latina está a oscuras. ¿Cómo es posible que esto esté pasando? Las causas no son las mismas. Uno observa el caso de Venezuela y Ecuador, en la cual uno puede ver que el fenómeno del Niño les afectó la capacidad de generación hidroeléctrica, pero simultáneo con eso observa uno que los planes de expansión para el desarrollo de la infraestructura de generación no está acorde con las necesidades que tenían debido a los crecimientos de la demanda. En el caso de Cuba, pues uno observa que siempre ha venido rezagado en la infraestructura tanto de generación como de transmisión para poder atender sus necesidades, lo cual pues es claro que a Cuba no es por el fenómeno del Niño. En el caso de Brasil, uno observa que fue un apagón coyuntural que esperaría uno que no obedece a un problema estructural como el de Ecuador y el de Venezuela, lo cual pues si bien ha coincidido los problemas energéticos, realmente las causas pudiéramos decir que son distintas. Ahora, uno observa también que el efecto de las políticas y la forma de manejar los sectores están teniendo una incidencia muy importante en la atención de la demanda. Los modelos que se utilizaron antiguamente hasta los años 90, modelos centralizados y estatales, se ven que tienen mucho más riesgo de no atender bien la demanda. Uh-huh. Lo que es increíble es que todo esto está ocurriendo en una de las regiones con mayores recursos energéticos del mundo. Realmente sí no es claro, y los estudios que hemos venido haciendo a través de la CIER mostraban de que dado la gran potencialidad de recursos energéticos en Latinoamérica, realmente tener racionamientos no es razonable, y los racionamientos se están dando básicamente por atrasos en las infraestructuras, básicamente, no porque no hayan los recursos primarios para generar energía. O en plata blanca, la falta de políticas energéticas de largo plazo. Exactamente, falta de políticas que incentiven la inversión básicamente. Claro, veía por ejemplo que en estos días en Venezuela el 70% de la energía es hidráulica y no hay suficientes térmicas que funcionen con gas, pues, que sirvan de apoyo para estos momentos que, por ejemplo, pues son muy importantes porque estamos siendo azotados por un fenómeno del Niño. En Colombia, actualmente, ¿qué porcentaje de la energía es hidráulica y qué porcentaje térmica? En este momento tenemos el 64% de la capacidad instalada es hidráulica y el 36% es térmica, pero está diseñado y planeado el sistema de tal manera que cuando haya sequías como el Niño, se pueda generar el 50% hidráulico y el 50% térmico. ¿Eso es suficiente? Que es suficiente, y creo que en Colombia podemos decir que ha sido bastante exitoso el esquema de mercado que se implementó desde el año 1995, que uno puede ver que se ha incentivado el desarrollo de la generación inicialmente en los años 90 con base en recursos de gas, y ya en este siglo, a partir de las subastas que hicieron el año pasado, se volvió a incentivar los proyectos hidroeléctricos que entrarán a partir del 2014, lo cual vuelve a tener una composición muy importante. Además, el hecho de la participación privada en el caso colombiano y una institucionalidad como es la parte regulatoria, la parte de Superintendencia de Servicios Públicos, el Consejo Nacional de Operación, ha permitido tener un buen desarrollo y una buena eficiencia tanto operativa
como permitir que los inversionistas hayan tenido confianza en invertir en el sector. Es claro que hay algunas debilidades que seguramente tendrán que solucionarse en el mediano y largo plazo, que es la coordinación que existe entre los sectores energéticos, electricidad y gas. ¿Debilidades se refiere usted a que a qué exactamente cuando dice la falta de coordinación entre el energético y el eléctrico y el gas? Exactamente es tener bien coordinado en el sentido de que la demanda pico para el sector gas se presenta cuando hay fenómenos que disminuye la capacidad de generación hidroeléctrica y se necesita aumentos en la capacidad de gas, como es el fenómeno del Niño. Y dado que el desarrollo de la infraestructura del sector gas no está diseñada para soportar estos picos, entonces viene posibilidades de que no haya suficiente energético para atender cualquiera de los dos sectores. Entonces creo que, dado que los niños, si bien se presentan cada 5 o 7 años, pero su duración es prácticamente entre 8 y 12 meses, valdría la pena que se revisara cómo se garantiza esta confiabilidad en estos momentos de pico. Yo creo que es una reflexión muy importante que se tiene que hacer desde el punto de vista de la política y la regulación. Es como una de las lecciones aprendidas que nos está dejando este fenómeno del Niño. Si le entiendo bien, el problema es que en este momento, bueno, en Colombia hay la suficiente cantidad de térmicas necesarias, pero no hay la suficiente cantidad o la manera de transportar ese gas para que llegue a las térmicas. ¿A eso se refiere? Que hay esa restricción y dado, digamos, de que su diseño obedeció de una forma de optimizar económicamente para condiciones normales y no para los picos. Entonces, yo creo que es muy importante que desde el punto de vista político y regulatorio se revisen los incentivos y la remuneración necesaria para tener una infraestructura suficiente para los picos, que podría no solamente ser por transporte, pudiera ser opciones que ha propuesto el mismo gobierno, como son almacenamiento, por ejemplo, cerca de las grandes ciudades, para tener esa reserva en caso de que las plantas térmicas demanden estos picos por escasez de agua. ¿Y esas reservas cómo se tendrían cerca de las ciudades? Es decir, ¿cómo es posible guardar el gas? Bueno, el gas se puede guardar, digamos, en almacenamientos grandes o inclusive en campos ya que no se estén utilizando de los mismos gasoductos. O si no existe eso, pues habrá que hacer, digamos, grandes infraestructura para almacenar el gas, ¿no es cierto? Sí, y eso es rentable, por ejemplo, para una empresa una generadora térmica, tener ahí guardadito el gas, o no necesitarán más bien pues aprovecharlo y vendérselo a la industria, qué sé yo, el gas igual que habían comprado. Pues realmente esto no lo vería uno exclusivo para la generadora térmica, lo vería uno realmente integrado tanto para el sector eléctrico como para el sector gas. Es muy probable que ese gas que se almacene también puede ser propiedad de los distribuidores de gas, por ejemplo, de los transportadores de gas o de los productores de gas que lo tengan ahí y lo puedan comercializar. Y es muy importante, en mi opinión, poder incentivar este mercado que existe con los secundarios de gas de una manera mucho más eficiente y para que, como tú dices, el térmico pudiera tener la oportunidad de cuando no genera y si ha comprado el gas pueda poder negociarlo y tener una rentabilidad bastante razonable en su negocio integrado de generación eléctrica y sus excedentes que puedan tener de gas. Que es igual lo que ha venido ocurriendo en los últimos meses cuando no había fenómeno del Niño en los últimos años. Correcto, pero creemos que tiene que seguir madurando ese mercado porque finalmente va a beneficiar a toda la cadena de la industria y a los usuarios como tal. Dice usted, por supuesto, que nuevos incentivos que estimulen pues la presencia de generación térmica en el país. ¿Se refiere usted concretamente a hacer lo mismo que se hace ya en el campo eléctrico, en donde se remunera la capacidad disponible? Podría ser un esquema similar y en el sector eléctrico ha funcionado muy bien. Creo que en todos los esquemas,